Buen día, somos el equipo 9 y presentaremos el grupo 8A, que son los gases nobles. Comenzaremos con su desarrollo histórico. Debido a lo raros e incoloros e inodoros que son, su presencia no había sido sospechada hasta hace 2 siglos. Un día, en el año 1785, Henry Cavendish, quien era un físico y químico de la época, identificó al componente inerte nitrógeno. Se encontraba realizando un experimento con el nitrógeno intentando convertirlo en ácido nítrico. Sin embargo, en uno de sus escritos relataba lo siguiente: después de condensar tanto como pude, solo quedó una burbujita de aire, por lo que si el nitrógeno de nuestra atmósfera hay una parte que sea diferente del resto, con seguridad podemos concluir que no llega a más del 100 del 1 sobre 120 del total. En otras palabras, quería decir que el aire contenía una fracción de 1 sobre 120 de algún otro gas. Por cerca de 100 años no se pudo averiguar más acerca de esta fracción de aire, hasta 1894, donde John Rayleigh, físico de la Real Sociedad Británica, y William Ramsay, profesor de química de la Universidad College en Londres, quien era profesor de Rayleigh, eh, investigaban acerca de la naturaleza del nitrógeno, comparando las propiedades de distintos lotes de este gas. Junto con William Ramsay, Rayleigh fue un experto para obtener nitrógeno. Separaban dos tipos de extracciones de nitrógeno: en el ambiente y descomponiendo sus compuestos. Al del ambiente le llamaban nitrógeno atmosférico y al de donde descomponían los compuestos le llamaban químico. Ambos encontraron una diferencia del peso de 0.5%. El atmosférico era ligeramente más pesado. Y esto sugería dos explicaciones: o el nitrógeno químico tenía una impureza más liviana, o el atmosférico tenía una más pesada. Con los trabajos de Cavendish, decidieron probar la segunda hipótesis. Ramsay pasaba aire a través de trampas químicas para eliminar el oxígeno, el dióxido de carbono y el agua, para que únicamente quedara entonces el nitrógeno y el otro gas desconocido. Sabiendo que el nitrógeno reaccionaba con virutas de magnesio, hacía pasar el fluido a través de un tubo lleno de virutas de magnesio, y cada que hacía esto pesaba el gas. Repetía el proceso hasta que llegara a un peso constante. Logró aislar 100 mililitros de este gas y, utilizando un espectroscopio, se dieron cuenta de que había unas nuevas líneas que no habían sido identificadas, ya que de los elementos ya existentes, cada uno tenía un registro de sus líneas, pues. Y al final, este gas que descubrieron lo llamaron argón, del vocablo griego que significa perezoso o sin fuerza. En el año 1868, Pierre Janssen observó la energía interna de la atmósfera del Sol, bueno, la interna. Entre las líneas había un color amarillo que no podía atribuirse a ninguno de los elementos que ya conocían, y a este se le denominó helio. El vocablo helio viene del griego que significa sol. Entre 1894 y 1898, Ramsay y colaboradores descubrieron otros tres elementos que igual eran inertes: eh, el neón, el criptón y el xenón. Neón por el vocablo griego que significa nuevo, criptón por el vocablo que significa, bueno, griego que significa oculto, y xenón que significa extraño. El crédito por identificar el radón se lo llevó Frederick Ernst Dorn, ya que había empezado a investigar sobre la emanación del radio. Al momento de saber que el radio era radioactivo, sabían que este emanaba otros dos productos: radón y otro elemento. Y este estudio también llevaron un poco de crédito los esposos Curie. Y este fue el último elemento encontrado de los gases nobles. ¿De dónde provienen los gases nobles?
El helio proviene de yacimientos de gas natural y se encuentra en altas profundidades del subsuelo, en tierra firme o bajo el agua. Se divide en tres diferentes partes donde puedes encontrar el gas natural, que es gas de lutita, que es la formación de minerales siconderados ricos en arcilla, arenas gaseosas compactas, que queda atrapado el helio y ahí es donde pues ya no puede salir del subsuelo y es donde se extrae. El carbón metano es la misma manera que se puede encontrar el gas natural asociado al petróleo. El neón se puede encontrar en gas natural, minerales y meteoritos, y se extrae del aire por destilación fraccionada. El argón se encuentra en la atmósfera terrestre y se extrae también del aire por destilación fraccionada. El xenón se encuentra en minerales y meteoritos y se extrae del aire por destilación fraccionada. El criptón se encuentra en minerales y meteoritos y se extrae del aire por destilación fraccionada. El radio, cuando el uranio y el torio se degrada en el ambiente, es cuando se forma el radón. Los compuestos que forman los gases nobles, como el helio, es un gas noble inerte y no forma bajo condiciones estables ningún compuesto. El neón no muestra afinidad a formar un compuesto, ya que también es un gas inerte. El criptón tiene solo con condiciones extremas y tiene una vida corta y escasa porque pues al igual es un gas inerte y no puede formar compuestos pues más que en condiciones extremas. El criptón, el argón, perdón, con condiciones extremas, al igual que el criptón, tiene una vida corta y escasa. El xenón tiene, tiene compuestos con hexafluoruros y óxidos de xenón inestables. El radón, forma compuestos, pues, y pues son estudios radiológicos y geológicos. Las aplicaciones con el helio tiene diferentes aplicaciones, pero las principales son criogénicas, que criogénica es para congelar a muy baja temperatura. Se usa mucho en la farmacéutica. En los globos, que es pues para que flote. Y también en los semiconductores, que son los de los teléfonos, las computadoras, y se utiliza como refrigerante porque se ocupa a veces enfriar a la hora pues, de hacer un semiconductor. El neón son letreros luminosos, que es un tubo de vidrio sellado con pequeña cantidad de neón, que son los letreros luminosos. Y también son lámparas para descarga eléctrica. El argón se utiliza en la soldadura, que es para la fusión de gases y para una atmósfera inerte. La atmósfera inerte es para que no se escape ningún polvito o residuo sólido, que son muy pequeños. El criptón se utiliza para la fotografía, que es el flash, y las lámparas incandescentes, pues que es lo que más ilumina. El xenón se utiliza para el proyector, que son pues los láser, se podría decir, que transmite el proyector, la cirugía láser y la imagenotología, que son como pues
Pues las radiografías, en pocas palabras. Y el radon se usa en estudios geológicos, que los estudios geológicos son para determinar las características mecánicas del terreno, para ver si un terreno es bueno para la construcción y eso. Y las terapias de radiación son pues para el tratamiento de cáncer. Enseguida continuaremos con las propiedades físico-químicas de los gases nobles, en donde podemos ver que las propiedades físicas de los gases nobles en distintas temperaturas ambientes y presiones estándar son gases inodoros, incoloros y no son inflamables. Sus puntos de ebullición y fusión varían. Tienen puntos de ebullición y fusión bastante bajos en comparación en donde, por ejemplo, el helio tiene el punto de ebullición más bajo de cualquier elemento. Sus densidades también son menos densos que la mayoría de los otros gases. Esta baja densidad los hace útiles en aplicaciones donde se requiere un gas inerte o no reactivo. Podemos ver las propiedades físico-químicas del argón, en donde a condiciones normales el argón es un gas incoloro, inodoro e insípido. También observamos el neón, donde su punto de fusión es igual a menos 248.6 grados Celsius. Este también es un gas de tipo incoloro e inodoro. Es gas en condiciones normales. En propiedades físico-químicas del criptón, este elemento es gaseoso. Es un gas noble incoloro, inodoro e insípido que se encuentra en cantidades mínimas en la atmósfera. El xenón es incoloro, inodoro e insípido. Es un gas en condiciones normales. El xenón es el único de los gases nobles no reactivos que forman compuestos químicos estables en la temperatura ambiente. El radón es un gas reactivo incoloro, inodoro e insípido. Este se produce por desintegración radiactiva natural del uranio presente en suelos y rocas. El radón emana fácilmente del suelo y pasa al aire, donde se desintegra y emite otras partículas. Finalmente, hablaremos acerca de los métodos de obtención de los gases nobles. Como podemos observar, los gases nobles, también conocidos como gases inertes, son elementos químicos que se caracterizan por su naturaleza estable y poco reactiva. Estos suelen obtenerse por un gran desafío debido a su baja reactividad y su presencia en la atmósfera en cantidades relativamente pequeñas. El método más común para obtener gases nobles implica la destilación fraccionada del aire, así como ya comentábamos en las anteriores presentaciones. El aire se enfría y se comprime para convertirlo en líquido a través de un proceso conocido como licuefacción. Luego este aire líquido se calienta gradualmente, lo que hace que sus componentes se evaporan a diferentes temperaturas debido a sus puntos de ebullición distintos. A continuación, vemos uno de estos métodos de separación, que es la destilación fraccionada. Uno de los métodos más comunes para obtener gases nobles implica la destilación fraccionada del aire. Este proceso aprovecha las diferencias en los puntos de ebullición de los componentes del aire para separarlos. La obtención principal del helio, como anteriormente también mencionábamos, se extrae de depósitos naturales a través de la perforación de pozos. Se encuentra a yacimientos naturales de gas y se realiza con procesos de purificación. La obtención del argón, otro gas noble, se produce en grandes cantidades como subproducto en la destilación fraccionada del aire líquido. Una vez extraído, se purifica para eliminar sus impurezas. La obtención del criptón y xenón,
que se encuentra en proporciones aún más pequeñas en la atmósfera se obtiene a través de métodos más complejos, como la destilación fraccionada a alta presión y la observación selectiva en columnas de absorción. Y eso sería todo. Por nuestra parte, terminamos.